El texto. El texto nos plantea muchas preguntas. ¿Todos los prólogos son un pretexto? ¿Tiene todo texto una interpretación textual o por el contrario requiere contexto? ¿Por qué texto viene de la palabra tejer, pero redactar viene de la palabra amontonar? En abril de 2008 se celebró la anual lectura pública del libro de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Allí, diferentes personalidades recitaban sucesivos capítulos en voz alta, completando el ritual del recitado de la novela más famosa escrita en castellano. Ese año, el encargado de leer el segundo capítulo fue el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. ¿Acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada? El rotativo del periódico relató el momento con estas líneas. El pasaje que le tocó en suerte no decepcionó. Estaban en la puerta dos mujeres mozas de esas que llaman del partido. El público estalló en carcajadas. En la cumbre de la lectura del Quijote aparecía de repronto la carcajada de chiste de colegio que suena cuando se descubre que el ángulo de las rotaciones se denomina teta y que la función trigonométrica se llama seno. En la suntuosa celebración de la cultura con mayúscula, se evidenciaba en un instante que el libro no se lo había leído nadie. Esa desconexión entre la fama y el consumo condujo a que 410 años después de su publicación, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fuera traducido al español moderno. Preguntado en televisión, su traductor Andrés Trapiello dibujaba así el perfil del protagonista. Don Quijote es aquel al que no le arredran las dificultades para resolver proyectos idealistas, ¿no? Un proyecto quijotesco. Esta visión de emprendedor iluso y trastornado se emite con regularidad. Don Quijote tiene un delirio interno y personal que condiciona su relación con el mundo. Y así es como se le presenta en concursos informativos y tertulias. Al universal Alonso Quijano, enloquecido por la lectura empedernida de libros de caballerías. Pero sí, es un temazo, porque Freud aprendió a hablar castellano y a leer en castellano para informarse sobre Don Quijote, porque era un esquizofrénico. Podría ser un trastorno psicótico, ¿no? En base a... Hay una ideación delirante, ¿no? Pues esto no es una vacía, esto es el yelmo de Mambrino. Dígame una cosa, ¿cómo estaba Don Quijote? Más bien flaco. ¿Cómo que flaco de Merucha si estaba más loco que semáforo con Nipo el tío? Este resumen se ha simplificado progresivamente hasta esta versión que condensa el Quijote en 10 palabras. ¿Sabes de qué va Don Quijote? Sí, de un jambo que está fumado, loco, yo qué sé, y le dan venazos y ve ahí movidas raras. Ya lo ven, desde el traductor oficial hasta el transeúnte accidental, todos coinciden en ese delirio interno y personal, y en consecuencia, el Quijote es un jambo al que le dan venazos. Visto que el Quijote es un libro del que se habla mucho y bien, pero se lee poco y mal, y aprovechando la traducción del texto al español moderno, en el laboratorio hemos decidido actualizar, además del texto, también el resumen del Quijote, y en consecuencia, nos hemos preguntado: ¿qué representa, encarna, personifica y simboliza el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Para buscar alternativas al jambo al que le dan venazos, en el laboratorio hemos repasado enciclopedias, tratados, monografías, catálogos, compilaciones y series de dibujos animados, hasta encontrar una pista en una disciplina inesperada: la anatomía. En el siglo XVI, el inmediatamente anterior a la aparición del Quijote, se fundó la anatomía moderna por el puño y el bisturí del holandés Andries van Vessel, que sería conocido en todo el mundo con el nombre latinizado de Andrés Vesalio. Las necropsias de Vesalio chocaron radicalmente con las certidumbres de la época.
como recuerda la lingüista Elena Álvarez Mellado. En la Europa medieval, la disección de cadáveres humanos sí estaba permitida y formaba parte de la educación de los médicos de las incipientes universidades. El catedrático iba leyendo en voz alta los textos clásicos de Galeno a la vez que se diseccionaba el cuerpo en cuestión. Cuando había un desacuerdo entre la anatomía del cadáver y el texto de Galeno, el catedrático proclamaba con solemnidad: «Se equivoca el cadáver, que no Galeno». Hubo que esperar al siglo XVI para que un joven estudiante, Vesalio, cuestionase el método de estudio de la anatomía humana vigente en aquel momento. Vesalio empezó a diseccionar cadáveres humanos sin tener en cuenta los textos canónicos y elaboró nuevas descripciones basadas exclusivamente en su experiencia. Su tratado de anatomía, De Humani Corporis Fabrica, revolucionó el estudio de la anatomía porque en él anteponía la observación a la veneración por las fuentes clásicas. Efectivamente, en el mundo en el que creció Vesalio y en el de incontables generaciones anteriores, las fuentes clásicas contenían mayor certeza que el mundo real que les rodeaba. No se permitía a nadie cuestionar el principio de autoridad asignado a los textos de Aristóteles, Hipócrates y Ptolomeo. El libro de Galeno, que se había confeccionado en su mayor parte realizando autopsias a simios, atesoraba más certeza sobre el cuerpo humano que el propio cuerpo humano. La frase «se equivoca el cadáver, que no Galeno» condensa la convicción de aquella época. El mundo se equivoca y el libro contiene la verdad. La presunción que le asigna la verdad al libro sin cuestionar una sola de sus líneas no desapareció con Vesalio y ha seguido vigente siglos después. Vamos a hablar de la Biblia. ¿Cuál es el lenguaje, podríamos decir? La Iglesia Católica en estos 500 años ha ido un poco a remolque. En el Concilio Vaticano II se aprobó uno de los documentos fundamentales, Dei Verbum, la Constitución Dei Verbum, que es hoy la carta magna de cómo la Iglesia Católica entiende la Sagrada Escritura. Se da otro sentido de cómo la Iglesia entiende la palabra. No es una palabra anquilosada, una palabra traída del pasado, sino que es la palabra dinámica. Durante siglos, la Biblia se consideró el manual de instrucciones del mundo, que decía cómo se habían formado las montañas, los lagos y los bosques. Después de descubrir un continente tras el confín del mar, se hizo evidente que el manual no era tan exacto y, en consecuencia, que el redactor todopoderoso no lo era tanto. Solo con los neutrones ya descubiertos y las distancias estelares ya calibradas, se hizo oficial la postura de que el texto bíblico se tenía que interpretar según lo que la ciencia iba desvelando. Pero década tras década, generación tras generación y siglo tras siglo, el texto de la Biblia se había considerado firme, estricto e inapelable. No cabían errores ni interpretaciones, y para el hombre que se aferraba a la Biblia, se equivocaba el mundo, que no el libro. Así se ilumina por fin qué encarna el Quijote, tal y como lo señala el filósofo francés Michel Foucault. Don Quijote ha de consultar el libro sin cesar, a fin de saber qué hacer y qué decir. Los rebaños, los sirvientes y las posadas se convierten de nuevo en el lenguaje de los libros, en la medida imperceptible en que se asemejen a los castillos, a las damas, a los ejércitos. Su aventura es un recorrido minucioso para destacar sobre la superficie de la tierra las figuras que muestran que los libros dicen la verdad. En otras palabras, Don Quijote toma el mundo limitándolo a su manual de instrucciones. Cuando en campo de Criptana Sancho Panza le señala que lo que tiene delante son molinos, Don Quijote advierte que en su texto guía por molinos no le viene nada y los identifica con lo que más se aproxima, es decir, decreta que son gigantes. Don Quijote encomienda su vida a una prodigiosa Dulcinea que nadie puede ver y se enroca en su sagrada escritura. En su códice no hay fondas sino castillos y lo único que se acerca a la bacía de Barbero es el yelmo de Mambrino. Todo lo que es distinto a lo que decreta su manual es brujería o es obra del demonio. Es el mundo quien se equivoca, no el libro. Como ven, en contra del resumen habitual, la cualidad característica del Quijote ni es delirante, ni es personal,
ni es interna. Don Quijote consagra su vida a las directrices de su texto sagrado, profesando amor a un ser que nadie ve y que todos le dicen que no existe. Don Quijote no es el último loco ni es el último romántico. Don Quijote es el último sacerdote. Por eso Cervantes subrayó la ironía en el segundo libro del Quijote, donde los personajes que rodean al protagonista han leído el primer volumen. Todo el mundo sabemos que Don Quijote es alguien que hace locuras, pero en la segunda parte del Quijote, es decir, en el segundo tomo, todos hacen locuras menos Don Quijote, o sea, todos tratan de hacer disparates, ¿verdad?, para que Don Quijote disparate más. Ahí lo tienen. El mismo personaje que antes se cegaba en la certeza del texto sagrado, ahora se ve en la tesitura constante de corregir, enmendar y resarcir los errores del libro. Denuncia las falsificaciones, recrimina las continuaciones apócrifas y condena los detalles omitidos del libro original. Igual que el mundo renegaba de su manual de instrucciones, ahora Don Quijote impugnaba las impurezas del suyo. En el laboratorio celebramos que se sigan multiplicando las ediciones del Quijote, pero lamentamos que siga siendo un libro que se abandona al poco de iniciar su lectura. Llegar hasta la parte genuinamente graciosa del Quijote requiere confianza y mucha gente desiste antes de llegar al desmadre escatológico del bálsamo de Fierabrás o al chiste recurrente de la autoflagelación de Sancho. Cervantes logró ver su época con agudeza y conformó una denuncia en un libro de humor que no se agota nunca. Es de recibo que no nos quedemos con que era un jambo al que le daban venazos.